Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia una semana más a la tertulia de la inteligencia artificial que grabamos hoy día 26 de marzo, un jueves por la tarde, jueves primaveral, mm, un tiempo maravilloso, un remanso de tranquilidad. em, Al menos a nivel climatológico, que no es lo común últimamente, pero, que nada tiene que ver, con todo lo que viene ocurriendo alrededor del mundo de la inteligencia artificial, como siempre, que de tranquilo tiene poco. Así que, bueno, aunque hoy tenemos bajas sensibles, porque no está Corti, tampoco ha podido venir Javi, pero estamos Frank y yo para em, salvar la situación y, bueno, pues no abandonaros, queridos oyentes, en estos tiempos de convulsos de la IA y poder traeros noticias que son crema. Así que nada, hoy cuento con un copilot. ¿Qué tal, Frankie? ¿Cómo estás? Hoy no hay dudas. Muy buenas, efectivamente, no hay muchas dudas. No nos quedamos Corti y yo mirándonos a los ojos a ver quién entra al trapo. Iba a decir que la palabra salvar, salvar la situación, seguramente sea un poco grande, ¿no? Vamos a tratar de no liarla mucho y ver que no sea peor el remedio que la enfermedad. Que a lo mejor el problema está en que estemos los dos solos, pero lo hemos hecho otras veces, nadie nos Sí, ha pegado por la calle, entonces vamos a suponer que no está mal del todo. con Pero eso no Corti hay se te da problema. menos, eso siempre, seguro. Eso seguro, eso seguro. No tenemos su input de calidad. Em, de todas maneras, como sabéis, pues podéis interaccionar con él y con nosotros en las redes sociales si queréis. Después, él se escucha los podcasts cuando no está, ¿eh? ¿Y Me está en redes consta. sociales también, Corte? ¿Está Sí, en alguna? eso me han dicho, Ah, em, que de vez en cuando se mete. Así que nada, pues si echáis de menos a Corti, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Mientras tanto, pues os tendréis que conformar con lo que hay. Em, eso es. Sucedáneos. En lugar de em, caviar, pues tenemos lo que tenemos. nosotros hemos grabado muchos podcasts tú y yo solos, Sí, de todo tipo, pero sí, de IA bastante desde hace bastante tiempo. Antes sí, de la sí. tertulia, ¿verdad? Y Em, antes de la pandemia incluso hemos grabado tú y yo algún podcast de IA. yo recuerdo, tenemos que recuperar algún día, hacer un poco de cherry picking también, ¿no? Porque las cosas que dices no siempre aciertas. Pero tenemos que recuperar algún día frases en las que sí acertamos, ¿no? En plan Nostradamus. Esto ya lo dije yo en el año 2018 y fijaros lo que ha pasado, ¿eh? Así Desafío aceptado y me pongo yo a ello. Ahora, lo que no te puedo garantizar es que solo sean frases en las que hayamos acertado. Vamos a tener un poquito de todo, ¿vale? Que siempre ya me he está metido bien ya me he metido cal y yo arena. solo en el fangal, pero bueno, sí, hay que aceptar también, a ver, aquí somos valientes, ¿eh? Claro, en los tiempos en los que, teníamos sobre la mesa. Ya existían los Transformers, digamos, que esto era una cosa incipiente, ¿no? Y teníamos sobre la mesa esfuerzos basados en esta tecnología, como GPT-2, la primera versión de GPT-3, etcétera. Nosotros recuerdo haber hablado profundamente de ello, hacer monográficos sobre el tema, ¿no? Ujú. Sí, sí, Y claro, ahí pues, igual que se hace ahora, ¿eh? Estábamos diciendo lo que iba a pasar en 5 años, si por esto seguía supuesto. así. Claro. Entonces, claro, evidentemente, pues ahí habrá de todo. Em, y bueno, como muchos de nuestros oyentes sabrán, los primeros, las primeras aplicaciones de la IA generativa que impactaron, ¿no? Que dieron sensación de que ahí había algo que podía cambiarlo todo, tenían más que ver con las imágenes que con el texto, ¿no? Pero yo recuerdo que nosotros hablamos de aquello y me gustaría recuperar eso.
Y hablábamos, esto mucho antes de ChatGPT y tal, y hablábamos de que, claro, es que como consigan hacerlo bien con el texto sí que pega o sea, la imagen impresiona, ¿no? Una un deepfake de aquellos o la generación de imágenes a partir de nada, ¿no? Hoy en día, vamos, no podíamos ni imaginar que estaría esto donde está hoy en día. Pero el impacto que ha tenido la generación de texto por lo que es el lenguaje, ¿no? Y lo que es la transversalidad de esto, pues ha sido una cosa increíble. Y bueno, pues estaría bien, ya que llevamos tantos años hablando de esto, porque ya claro, estamos en 2026 y si había podcast de pensamiento digital del año 2018 hablando de estos temas o 2019, pues estaría bien ver qué estamos haciendo ahí. Seguramente la calidad del audio sea peor. Eso seguro, pero mira, te voy a decir, primer podcast que grabamos tú y yo, 3 de mayo de 2019. Mm, Utilización de inteligencia artificial en startups, el caso de BrainSense con Luis Martín. presente. Em, Ahí está. o Y ya sea, hicimos 2000, algunas tertulias dentro del podcast también después de eso, aparte que te pasaras tú solo y tal. Sí, hemos grabado unos cuantos a ella. sí, sí. Claro, aquí estábamos en la revolución del deep learning ya avanzada, ¿no? Ya ahí Andrew Ng estaba hablando de la nueva revolución industrial, ¿no? Ujú. Con el deep learning, ¿eh? No estamos hablando de la IA generativa. Estamos hablando de democratizar este tipo de tecnologías, del coste de entrenamiento de los modelos y tal. Luego llegaron los LLMs y cambió todo otra vez, ¿no? O sea, evolucionó todo. Pero bueno, que ya muchos mensajes de los que se dan ahora, pues se daban entonces, ¿no? Y lo que pasa es que era una cosa que aunque tenía su eco en la industria tecnológica fuerte, pues no era tan popular o transversal como en lo que se ha convertido la tecnología actual, que sí que lo cambia absolutamente todo. Pero sería interesante. Si tenemos que recuperar ahora, oye, pues sacar pildoritas y frases de ahí, tampoco tienes que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Para hacer eso. No, ahora se lo puedo dar a Notebook LM, le doy los audios y que me vaya diciendo cosas. Mismamente. Sí, Notebook LM, queridos oyentes, es una de las formas más baratas de transcribir audio a texto. totalmente. Mm. Y lo Es hace de la diarización, además, que es una Sí, de las sí, cosas un poco más críticas aquí, te la hace perfecta. lo hace bien. Yo he notado, de un tiempo a esta parte, Google entiendo que esto no siempre va a ser así, ¿vale? He notado de un tiempo a esta parte que, empieza a fallar, con audios grandes y tal. Antes era como había más barra libre. Pero en cualquier caso, la transcripción es un problema ya superado Ujú. y tú te pones un Whisper en local y te lo hace también bien. O sea que tampoco es una cosa. Pero bueno, que eso ya que es más techy el tema, ¿no? Notebook Sí, LM, arrastro un fichero y me lo transcribe, eso es, una maravilla. Eso es imbatible, como diría yo. Así que pruébenlo, queridos oyentes. Y nada, si quieres vamos con las noticias directamente. por Em, supuesto, adelante. Venga, empiezo yo. Vamos a hablar de nuestros queridos amigos americanos de los Estados Unidos, más concretamente de los que habitan la Casa Blanca. Me ha gustado una noticia que leí el otro día, ayer creo, en la que salía Melania Trump Ujú, metiendo robots. Metiendo robots en la Casa Blanca. Ha habido una noticia que se ha hecho pues famosa porque Melania Trump ha organizado un evento de estos, ¿no? Que organiza evento de primera dama, de First Lady, allí en la Casa Blanca, pues promoviendo, o sea, hablando de distintos temas, invitando a empresas y tal, y de repente, pues una de las oradoras que apareció allí en el estrado, pues era un robot humanoide fabricado en los Estados Unidos, lo cual es interesante,
porque hace no mucho estuvimos hablando aquí de que habíamos visto esta exhibición de robots haciendo kung fu en los eventos del Año Nuevo chino, que fue tan impresionante y tal. Pues aquí tenemos la respuesta de, de Melania Trump, ¿vale? Que ha tenido como invitado estrella en su cumbre global sobre educación y tecnología al robot Figure O3, Figure 03, de una empresa que se llama Figure AI. em, y que, bueno, pues se marcó allí un pequeño speech, ¿no? Dijo, mira, yo soy Figure y soy un humanoide construido en los Estados Unidos. ¿M? Y estoy agradecida de formar parte de este movimiento, una voz femenina, Ujú. ¿vale? Porque era una cumbre pues muy orientada en mujeres, ¿no? Emprendedoras, empresarias, gente que es importante para la comunidad, etcétera. Y allí se pusieron varias cosas sobre la mesa. Y una de ellas fue, esto lo habló Melania Trump, los robots como presencias permanentes en las aulas. Cuidadito con esto, ¿no? Eh, o sea, se está proponiendo un modelo educativo donde en los colegios hay robots humanoides que están ayudando. No, tampoco se concreta si no se llega a decir sustituyen, o sea, esto es un nuevo profesor, ¿no? Pero sí que están ayudando en las aulas, pues en distintas tareas, ¿no? De que esto, pues a uno se le pueden ocurrir aplicaciones, de todo tipo, ¿no? Desde que, pues un aula que en muchos casos en determinados colegios puede estar masificada, ¿no? Que hay un volumen de alumnos por encima de lo que es lo deseable, pues puede apoyar en ciertas tareas, ¿no? Puede llegar a aquellos alumnos a los que no llega el profesor para determinados tipos de atenciones. También podría centrarse en detectar situaciones de estas malas, ¿no? Como de acoso o de desmotivación, pues no tiene por qué ser bullying, ¿no? Pero también. Pero claro, uno no puede evitar pensar que eh, la, te podrían poner los robots como policías, ¿no? De los niños allí. Uno se imagina esta imagen de película, ¿no? Donde los niños están controlados por robots. Pero bueno, no era la propuesta, ¿eh? Nadie habló de esto ya son cosas que digo yo, eh, porque he visto muchas películas. Pero bueno, en cualquier caso, pues la propuesta a mí me sorprendió, ¿no? Que la propuesta fuera educativa, ¿no? Y que quisieran acercar el tema de la robotización humanoide a, las aulas. Es verdad que esta empresa, Figure AI, que estos están ahí en Silicon Valley, con, bueno, una empresa de estas de hardware tochas, ¿no? Que tiene una valoración de 40.000 millones de dólares o yo qué sé. Y, ellos diseñan robots, o sea, su misión es el tema de las tareas domésticas y también hablan de ahora también la educación, ¿no? Parece que hay un nicho en la educación de mercado importante para el tema de la robótica. Yo esto no lo veía como mm, nicho de primera aplicación. A ver, al final la robótica humanoide, pues claro, te puedes imaginar, por imaginártelo, te lo puedes imaginar en cualquier parte. Sí. Eh, pero si nos imaginamos que la IA puede contribuir a la educación, hay mucha polémica con esto, pues a través de las tablets que se dan a los niños en las aulas y este tipo de cosas, ¿no? El tener la IA generativa como un compañero de educación, etcétera, pero un robot humanoide, esto ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues surgen polémicas, luego también hay polémicas políticas, evidentemente, relacionadas con esto, porque la administración Trump recorta presupuestos en la educación pública, ¿no? Y luego, por otro lado, pues está diciendo que pone robots en las aulas y claro, ya la gente pues empieza a elucubrar, ¿no? Qué es lo que quieren hacer exactamente. Y ahí ya sí podríamos estar hablando de este extremo de directamente sustituir a los profesores o lo que sea. Y luego, por supuesto, la tercera
cosa importante es esta respuesta a China por parte de los Estados Unidos de, oye, nosotros también somos capaces de sacar un robot aquí en vivo que hable, que haga algunas cosas y tal, y que no sea un desastre. Porque tampoco es que hiciera nada espectacular el robot. Em, Nadie sabe, o sea, bueno, a ver, evidentemente hay que dar un voto de confianza, ¿no? Pero ya ha pasado, ¿no? Sí, Lo de los robots teledirigidos y tal, esto ya ha pasado, ¿vale? Pero bueno, entendemos que esta empresa sea una empresa seria y tal. Así que, bueno, simplemente, bueno, hay unos planes este año para desplegar de esta empresa, para desplegar robots humanoides en los hogares. Y ellos quieren tener, pues, 100.000 robots humanoides desplegados a lo largo de los próximos 4 años, o sea, para 2030 como todo. Así que, bueno, es esperable que con este tipo de exposición pues empecemos a ver más robots por todas partes, ¿no? En los medios principalmente. Y ya es una cosa que está dejando de impresionar también, ¿no? Ya ya. parece un poco una noticia más. Pero bueno, pues el hecho de que salga ahí con Melania Trump y tal, pues tiene su peso, ¿no? Así que bueno, no sé cómo ves tú esto. Me vienen muchísimas cosas a la cabeza. Intentaré ordenar un poco las ideas. Lo primero, em, al hilo de las últimas cosas que estabas comentando tú, ¿no? Es una operación que parece como de comunicación de alto impacto, por decirlo así. Es la primera dama de Estados Unidos. Estaba delante, no sé si leí que eran 40 primeras damas de diferentes países y tal. Mm, Y de repente se saca el robot humanoide ahí para impresionar a todas. Y no sé, de alguna forma, para marcar también seguramente una estrategia de, de formación que, bueno, sobre la que Trump ya había hablado. Ya había hablado de aplicar inteligencia artificial para mejorar la mm, formación en las aulas y tal. Es verdad que yo por lo menos no lo había asociado para nada a robots humanoides, pero bueno, últimamente Trump nos está sorprendiendo mucho con cosas que parece que no va a hacer y sin embargo termina haciendo. Así que, o sea, como movimiento geopolítico, como posicionamiento geopolítico, yo creo que lo interesante es eso. Más allá del robot, está empezando a construir una especie de narrativa pública, si quieres, sobre esta robótica humanoide. Claro, los chinos, sobre todo, hemos visto un montón de demos espectaculares de robots haciendo kung fu, coordinándose entre ellos, poniendo piezas de hardware también, ¿no? Fabricando y tal. Y esto es todo lo contrario. Más inofensivo, si lo quieres ver, más silencioso. Pero claro, yo algo, lo primero que me venía a la cabeza es este concepto del Uncanny Valley, ¿no? El valle de la no, incertidumbre, nunca recuerdo cómo traducirlo al español, pero es esa sensación de tú ves un robot humanoide y cuanto más se acerca a la perfección, más miedo te da, entre comillas. No es más te chirrían ahí, ¿no? sí, Dices, efectivamente, ese sí. brillo de los ojos, esa sonrisa robótica, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, bueno, habrá que ver realmente si tú le pones a los niños de una guardería, por ejemplo, o de 7 años, no sé, delante de eso, qué es lo que puede pasar, por lo menos al principio. Y por supuesto, te viene a la cabeza esa pregunta que comentabas tú antes de por qué un robot humanoide y no simplemente inteligencia artificial. Si lo que, y además lo decía Melania, si lo que puede aportar es personalización en la educación, un feedback, una adaptación al ritmo, bueno, pues lo puedes hacer con una especie de ChatGPT, ¿no? Con un agente, por lo menos que se adapte a tu ritmo también. Es cierto que al final nos gusta interactuar con personas, no es menos cierto que cada vez nos estamos acostumbrando más a interactuar con estos asistentes, ¿no? Mm, que tenemos ahora. No sé, entiendo que se busca generar empatía. No sé si el hecho de que tengas un robot puede ejercer esa autoridad que ejercen los profesores dentro del aula, o que deberían. Yo creo que a nosotros sí nos la ejercían un poco más, ahora ya yo creo que no está claro. Y luego esa manía que tenemos de humanizar todos los robots porque como el mundo está construido para nuestras manos, nuestra forma de movernos, para nuestros tamaños, por decirlo así, pues entiendo que la idea viene a ser algo similar. mm. No sé, es lo primero que me viene a la cabeza y me parece en cualquier caso algo interesante a seguir. Claro, aparte del tema empático,
que está por ver, ¿no? Y sobre todo en niños de nuevas generaciones que nacen ya con esto y tal, que estas cosas las diseñan viejos, ¿no? Sí, Em, Aparte de eso, pues lo que hay que poner en perspectiva es qué te ofrece en cuanto a funcionalidad plana, ¿no? Un robot humanoide por encima de, oye, yo qué sé, un wearable, unas gafas mm, que, pues, las meta glasses del futuro, ¿no? Unas súper avanzadas que tengan todo lo que se supone que deberían tener, ¿no? Pero en este ámbito educativo. sí. Claro, te ofrece esa interacción física más cercana a la humana, que dices, bueno, para niños a lo mejor muy pequeños, donde en el aula quizá hay más de esto, ¿no? De desarrollar la motricidad fina, de también de controlar, ¿no? De que un niño no se haga daño, ¿no? Porque no se suba a una mesa y se tira al suelo y cosas por el estilo, pero claro, los niños no tardando mucho ya lo único que hacen es estar sentados en sus pupitres escuchando, escribiendo en papeles o en su ordenador o en lo que sea, ¿no? Y ahí yo creo que empieza a perder un poco la el peso o el valor, la capacidad de interactuar físicamente, salvo que quiera volver a nuestros tiempos, efectivamente, donde sí que había interacción física de la mala, em, que no creo. Pero bueno, si nos vamos a la distopía, ¿no? Eh, el robot que te puede dar un collejón, si te portas mal. Mm, no creo que sea para esto, pero claro, o sea, es que yo lo veo que puede tener cierto sentido eso para niños muy pequeños, ¿no? Donde, pues, a lo mejor, yo qué sé, en una aula infantil, ¿no? Antes de la ESO, por ejemplo, niños de 3 4 5 años, donde, pues, yo esto lo he visto, ¿no? Una profesora que ya es una señora mayor, Ujú. pues, es muy habilidosa y tiene mucha experiencia, pero se le hace difícil controlar esa clase, porque los niños, pues, son como son, ¿no? Y ahí sí, pero claro, eso más que, ya estaríamos más que asistencia en el aula, es asistencia física a las personas, para que puedan llegar a donde no pueden llegar, a donde no pueden llegar, ¿no? Si es eso, si es una extensión del profesor, em, pues está bien para ese tipo de tal y como yo lo veo, para ese tipo de situaciones. Pero si es para sustituir al profesor, para dar una clase, por ejemplo, yo creo que no te hace falta poner ningún cacharro ahí extraño. Pon un vídeo, ¿sabes? Eh, Sí, no, pero esa es buena. El hecho de que, o sea, no es lo mismo el que el profesor sea el robot a que el robot sea el asistente del profesor, ¿no? Y pueda complementar. Y mientras el profesor explica, pues yo qué sé, el robot puede hacer una manualidad o pueda escribir la pizarra si se siguen manteniendo pizarras o lo que sea, ¿no? Todo eso mm. sí que sí que puede seguramente reducir ese, bueno, ese miedo que puedan tener los niños al robot y, y a la vez seguir dando o seguir manteniendo esa cercanía y ese calor que te dan las personas para esto. De todas formas, también es verdad que ya nos pasó con los móviles que pensábamos que quién iba a querer, al principio del todo, quién iba a querer tener un aparato de esos para utilizar y fíjate en lo que se ha convertido. Al final nos acostumbramos a todo. Sí, sí, sí. Y es verdad que, a ver, el robot humanoide para mí tiene sentido en muchos ámbitos, ¿eh? Porque el mundo, como hemos hablado muchas veces, está hecho para nosotros Eso es. y al final, oye, en el tema doméstico, por ejemplo, pues es que tiene todo el sentido. Es verdad que el Rumba no tiene por qué ser humanoide. Ahí se encuentra una solución que es satisfactoria, que no tienes que hacer un robot que coge una fregona o coge una aspiradora con la mano y lo pasa, porque es absolutamente absurdo y overkill. Pero yo qué sé, si yo quiero ordenar la estantería esta que tengo detrás, pues me cuesta. O sea, eso está hecho para personas, ¿no? O que coja los libros, los saquen, los pongan, tal. Y así con tantas otras cosas. eh, que tienen que ver con el hogar. Pero simplemente porque el mundo está diseñado de esta forma. Pero precisamente en el aula cuesta más verlo, ¿no? Porque es un trabajo Sí, tan intelectual. lo que estaba pensando es que a lo mejor la clave es que los robots tiene sentido que sean humanoides cuando tenemos realmente que interactuar con ellos.
Con el Roomba no vas a interactuar, con un robot de estos de Amazon que va moviendo cosas por el almacén no tienes que interactuar realmente. Si fuera un camarero, un robot camarero, seguramente estaríamos hablando, si no de humanoide, algo parecido, un profesor también. Hemos hablado también de robots en Japón que movían a las personas en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, y lo hacían mejor que los propios enfermeros, ¿no? Y en todos estos casos se está tratando de llegar a ese punto. No sé si quizá puede tener que ver con eso. De todas formas, mi sensación es que seguramente en algún momento dentro del futuro, pues los robots no creo que sean humanoides y que los humanoides pueden ser incluso una especie de onboarding para nosotros, ¿no? Sí, estamos quitando la fricción, estamos ayudándote a que aprendas a cómo interactuar con ellos. Primero los hacemos humanoides y poquito a poco los iremos convirtiendo en otras cosas. Aquí, No. Interstellar, por ejemplo, tiene robots que son más funcionales, ¿no? No son humanoides para nada y tienen formas raras, pero que les permiten hacer cosas que un humanoide no podría hacer. Sí, totalmente. Lo que tiene, precisamente el ejemplo de Interstellar es muy bueno, porque los robots físicamente son funcionales, pero luego están programados para hacer bromas y para interactuar de una forma más humana en ese otro plano, digamos, más del lenguaje, ¿no? Sí. Que es la propuesta tiene bastante sentido, porque al final, oye, tú lo que quieres es que esos robots hagan tareas que no pueden hacer los humanos, de hecho, ¿no? Como eh, algunas que hacen los humanos, porque cuando están hibernando se hacen cargo de la nave y tal, y la pilotan y hacen todo, pero luego pues si tienen que salir fuera a arreglar no sé qué, pues están optimizados para este tipo de interacciones, ¿no? No tienen por qué tener un formato humanoide, bípedo, tal como nosotros, que es Mm. defectuoso porque no está pensado para esas cosas modernas. Así que quizá eso sea, pero es verdad que si tú igual a unos niños o a una persona mayor, pues le pones un cacharro ahí que tiene una pinta extraña, pues pueden decir: "¿Qué es esto?". ¿No? Entonces, bueno, el ámbito o el contexto, pues, cambia mucho el enfoque. Lo de los niños, ya te digo yo, los niños que nacen en las generaciones de ahora o del futuro, que nazcan en 2030, ¿no? Cuando esto se pudiera implementar en las aulas, van a nacer en un mundo donde va a estar tan asumido, y tan normalizado el tema de la inteligencia artificial y de la robótica y pues ya quizá el concepto de AGI se nos haya quedado viejo y ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor no hace falta a esos niños, mm, digamos, dorarles la píldora para que ellos se la traguen, ¿no? Directamente ellos la asumirán como como ha pasado siempre, ¿no? Hace no mucho hablábamos, hace unos años, ¿no? No muchos años, 10 años, hablamos de que un niño de repente, bebé de 6 meses, le dabas un móvil y se ponía allí a hacer swapping de las pantallas y tal. Y decías: "Pues si yo no me entero todavía de cómo se configura esto". Mm. Pero esto siempre es así, ¿no? Entonces, ellos eran nativos de la IA, los nativos de la IA, ¿no? O sea, nacen ahora. Y para esos el mundo será muy distinto. Venga, vamos a avanzar. Vamos con una de las tuyas, Frankie. Vale, pues vamos a hablar de OpenAI y de energía también, ¿vale? Porque ya hemos comentado aquí otras veces que no sé si el principal o desde luego uno de los cuellos de botella de la inteligencia artificial no está tanto en el modelo como a día de hoy en la energía, que es lo que puede impedir el escalado que necesitamos para esa automatización total que nos dejará, bueno, pues dedicándonos a nuestro ocio en lugar de a trabajar. No sé si lo llegaremos a ver algún día. Pero bueno, llevamos tiempo hablando de chips, de LLMs, de benchmarks, de bueno, un montón de cosas que tienen, como decía, por debajo un problema que es mucho más básico, que es que entrenar y también servir estos modelos a gran escala, a la escala que estábamos diciendo que necesitamos, consume mucha electricidad y, por supuesto, pues las grandes tecnológicas llevan bastante tiempo tratando de moverse, de buscar soluciones para asegurar el suministro de electricidad a largo plazo, de una manera sostenida. Aquí hemos comentado en algún momento también algún acuerdo que parecía estar moviéndose y que involucraba a Microsoft por algún lado, Google, Amazon también, ¿no? Alrededor de temas de energía nuclear incluso y de Ujú. otras
puentes. Elon Musk incluso hablaba de crear centros de datos que enviaría al espacio en satélites para que con energía solar se pudieran alimentar. Bueno, pues ya hemos venido hablando de todo esto, pero ha aparecido otra vez con fuerza una startup que se llama Helion, que es una empresa que ya se fundó en 2013 y que viene apoyada por Sam Altman desde hace ya bastante tiempo y que ha levantado más de 1.000 millones de dólares y en 2025 tenía ya una valoración de 5.400 millones. Y aquí, pues lo que promete de alguna manera es que van a ser capaces de producir electricidad con fusión, con fusión, de una forma que sea pues mucho más directa que los reactores convencionales, ¿no? Y más, iba a decir más aprovechable, por decirlo así. Firmó un acuerdo con Microsoft en 2023 para suministrar al menos 50 megavatios a partir de 2028, pero el tema es que la fusión todavía no se ha utilizado de manera comercial para generar electricidad en la red. Entonces, en este contexto, ¿no? con este contexto que acabamos de dar, llega la noticia real y es que Altman deja el consejo de Helion porque OpenAI y Helion están explorando una alianza grande. Y claro, si él es el consejo de Helion, pues hay conflicto de intereses. Y el hecho de que lo haya dejado, pues da que pensar que sea verdad, ¿no? Que haya algo detrás realmente serio. Hay una negociación ahí que de alguna forma está obligando a preparar papeles. Entonces, viendo esto y en vista de que todavía Helion no ha demostrado esa capacidad de proporcionar suministro comercial a la red, claro, se rescata un poco el problema de quién va a generar la electricidad. No solamente puede ser Helion, se ha hablado en otros casos yo qué sé, poner centrales nucleares en diferentes partes del mundo. Una central nuclear se tarda muchos años en construir. No es algo que se pueda hacer de un año para otro. Son, yo creo que 5 o 10 años fácilmente, ¿no? Por lo que he leído no son de IKEA. No son de IKEA, efectivamente. Bueno, igual algún día las tenemos, ¿no? Pero no son de IKEA, por supuesto. Pero lo que sí es cierto es que con estos movimientos seguramente algo se está cociendo y no sabemos qué. Antes de entrar en más detalle, no sé qué has visto tú sobre esto y qué te trae a la cabeza. Bueno, yo creo que, a ver, en el tema de la fusión en concreto, pues también hay que dejar claro que la fusión nuclear es una tecnología que necesita de un avance científico todavía para poder implementarse, Ujú. digamos, vamos a decir, en producción, ¿no? Lo que Sí. tú decías de que no se ha entregado electricidad a la red convencional, claro, porque la fusión ahora mismo, pues, gasta más energía la ignición, digamos, que lo que luego produce y cosas, tiene problemas de este tipo. Y luego de estabilidad también, ¿no? La fusión nuclear es una promesa con la que llevamos soñando muchísimo tiempo, para la que siempre faltan 20 o 30 años y para la que nunca se pone el dinero suficiente, ¿vale? Em, no me he metido a investigar sobre esto, eh, pero Helion entiendo que también se dedica a los reactores clásicos de fisión de las centrales, monta centrales nucleares. No lo tengo claro, la verdad. Yo lo que he escuchado siempre ha sido en torno a esto. Mm. Porque, claro, entiendo que ellos lo que están vendiendo, y a lo mejor el movimiento que hace Sam Altman es porque entienden que están cerca de ese break-even científico y que creen que van a tener algo productivo. Pero yo, al menos por lo que he seguido el tema, que tampoco es que sea un experto en la materia, o sea, estar prometiendo reactores de fusión para 2030 me parece una cosa loquísima. Ya. Salvo que sepan algo que el resto del mundo no sabe. Lo cual sería raro, porque existen organizaciones bastante, o sea, con organizaciones
pues, de investigación público-privadas que tienen una financiación muy fuerte, que se dedican al tema de la fusión, que van publicando resultados y que tienen una financiación seguramente bastante más grande que esta gente, siendo, digamos, vamos a decir que por debajo de lo que se debería invertir para que realmente esto se acelerara, ¿no? Pero bueno, esta la 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 fusión esta que usa ignición por láser y tal, pues ha presentado resultados, todos los años cuando van a vencer los proyectos sacan algo y tal, pero eso todavía está lejos de ser una cosa productiva. Entonces, eh, aquí lo que cabe plantearse es, eh, la necesidad que hay de energía para dar servicio en este nuevo mundo donde la inteligencia artificial se vuelve un, un asset básico para la vida, no para la vida para que sigamos viviendo, pero en un momento dado sí, porque esto es la nueva electricidad, se dice mucho, yo no creo que sea una exageración, ¿no? En un momento dado nos volveremos muy dependientes, ¿no? Es decir, si ahora no es que el ser humano necesite enchufarse a la red, a la electricidad para vivir, pero si no hubiera electricidad no podríamos ser chorrocientos mil millones en el planeta. Eso es así. Y con la IA pues pasará en un momento dado lo mismo, ¿no? Desarrollaremos esa dependencia, no la podremos quitar. Ahora mismo hay una expectativa de progreso basada en la inteligencia artificial muy grande, pero para llegar a eso necesitamos energía mejor que la que Mm. tenemos ahora. No hay suficiente. Igual que no hay, yo qué sé, silicio, ¿no? Sí. No silicio en sí, sino capacidad de producir, ¿no? Lo que hace Los falta chips. para suplir la demanda, etcétera. Pues con la energía, que es lo más básico, pues se ve muy claro. Y aquí lo que cabe preguntarse es si la IA, esta necesidad de la IA es el motor que necesitamos para por fin dar el salto cualitativo que necesitamos en fusión. Es decir, y diciéndolo llanamente, por este tema de la IA se va a poner la pasta sobre la mesa que hace falta para que estos proyectos avancen. Eh, por lo menos se podría avanzar, esto pasa en ciencia, ¿no? Se podría avanzar hasta decir no se puede, ¿no? Hasta demostrar que es físicamente imposible, no creo, ¿no? Seguramente si se ponen, sacarán un modelo, saldrá un genio que dirá, es así, como salió uno con los Transformers y lo cambió todo, ¿no? Pero hoy en día, esto yo creo que es una apuesta. Sí, a ver, decías, decías antes, bueno, lo primero, cuando hablamos de fusión, si no recuerdo mal, básicamente lo que estamos hablando es de tratar de replicar una energía similar a una fuente de energía similar a la del Sol, ¿vale? Mm, En la Tierra, porque las centrales nucleares, si no recuerdo mal, eran fisión, ¿vale? Para eso es. hacernos una base. Em, si, desde luego, si se está dando este paso, tenemos que entender que es porque hay algo cerca, porque Sam Altman ha visto algo cerca, si no, no se movería. Lo que sí está claro es que hasta ahora quienes estaban invirtiendo aquí eran gobiernos y centros de investigación. Si ahora estamos hablando de startups, de Big Tech, no sé si habrá también capital privado de alguna manera que de forma agresiva esté invirtiendo, ¿no? Pero estamos desplazando quién está haciendo esa apuesta y está cada vez más cerca de mercado, de producto, de mercado también, pues te tiene que llevar a pensar una de dos, o que están muy desesperados, o que están muy locos, o ya sería una de tres entonces, o que realmente, bueno, pues hay algo cierto. No sabemos si 2028, como decía Sam Altman, si 2030, si todavía estamos a 20 años vista, como se viene diciendo siempre que es patada para adelante, pero vamos, si se consiguiera esto, sí que podría llevar a una capacidad, en este caso física, no por la parte de los chips, sino por la parte de la energía, que nos permitiría tener una energía casi ilimitada, ¿no? Porque esto, en principio, Sí. está dando mucha más energía que un reactor nuclear como los que Es conocemos ahora. ilimitada, es limpia, Eso es o sea, barata, se solucionaría el problema de la energía, básicamente. claro, No te lo puedes gastar. eso es. Ahora, ¿qué pasa si después de todo esto se crean estas expectativas y el ION no llega? Que ¿No? ya ha pasado con la fusión, ¿eh? Claro, por eso.
Pues quizá, a lo mejor, cuando ha pasado en otras ocasiones no había una necesidad tan clara, pero ahora sí que está ligado a algo muy claro que además va a cambiar el mundo, ¿no? Mm, Entonces, igual que la computación cuántica siempre se dice que cuando llegue va a cambiar el mundo, si acompañamos de esta energía, pues parece que va a pasar lo mismo. No sé, yo creo que todavía es un tema que tendremos que traer por aquí muchas veces. No sé si merece la pena darle mucha más vuelta, pero bueno, por lo menos ese movimiento nos deja ese hype, ese punto de hype que tendremos que verificar en poco tiempo. sí. A ver, sí, podemos buscar más información, ¿eh? Elion, hizo un anuncio en 2026, vale, sí, en 2026, en febrero, de este año, con un avance, pero como, o sea, sacó una nota de prensa, lo típico, como hacen las empresas, eh, con un hito conseguido en fusión, que era pues una temperatura, o sea, basado en la temperatura, ¿no? Que habían conseguido 150 millones de grados Celsius. Esto, para hacernos una idea, pues es 10 veces la temperatura del núcleo del Sol. Y No está esto mal. no está mal, ¿sabes? Sale rápido el huevo frito. Pero, claro, esto siempre hay anuncios con la fusión de estos grandilocuentes y tal, y siempre ahí convocan a toda la prensa y todo esto, pero hay que escuchar a los expertos sobre este tema. Entonces, bueno, si quieres, para el próximo capítulo de la tertulia, Me parece bien. nos escuchamos el coffee break en el que hayan hablado de esto, que seguro que Francis Villatoro lo explica mejor que nosotros y ya está. Y a ver qué significa esto. Si realmente estamos en... Porque es que si se soluciona este problema, o sea, lo de la IA puede ser el incentivador, Ujú. pero si se soluciona el problema energético, eso sí que... O sea, si estamos hablando de que la IA te puede cambiar el mundo, bueno, es que las cosas feas que estamos viviendo ahora mismo y que no En seguimos parte son por viviendo la también, energía, sí. tienen que ver con la energía siempre. Si Sí, se sí. soluciona el problema energético, o sea, el espectro geopolítico cambia totalmente. O sea, le damos la vuelta al mundo entero. Entonces, cuidadito con esto, ¿eh? Y la necesidad de la IA puede ser incentivo, pero el breakthrough es mucho más grande que el de la IA. Es una cosa, porque eso es fundamental. Entonces, ojo. Incluso para salir al espacio. Sí, sí, para todo, para todo. Tú imagínate, y además es que esto es eficiente. Eh, por eso es difícil. Así que bueno, lo veré cuando me lo crea, como decía Carla. Eh. Muy bien, venga, vamos con otra. ¿Pero de qué nos vas a hablar ahora? Pues mira, yo voy a seguir hablando de científicos, pero esta vez de un artículo de la revista Nature, ¿lo he dicho bien? Nature, Es con eh, Che, efectivamente. con Che, ¿eh? Esa letra que no existe, que bueno, han sacado un artículo. O sea, Nature es una revista científica, vamos a decir que la más respetada del mundo, ¿no? Es una publicación muy importante donde pues se han publicado cosas como, yo sé, la estructura del ADN y cosas por el estilo, ¿no? O sea, es una cosa, pues el Nature y Science es la otra de gran referente dentro de lo que son las ciencias así más puras. em, pues son los dos sitios en los que todo el mundo, todos los científicos que se precien necesitan o quieren publicar, ¿no?, sus artículos. Luego hay muchas otras revistas especializadas muy buenas también, pero bueno, estas son las que tienen más nombre, ¿no? Y muchas veces, pues también por el peso que tienen en la comunidad, pues hacen opiniones de temas políticos, etcétera, siempre relacionados con la ciencia, ¿no? Em, y Nature esta semana pues ha hablado de inteligencia artificial en relación al uso que se está haciendo de la IA en las guerras recientes, de Ujú. las que, por desgracia, pues tenemos reportes todos los días. No nos tocan, por suerte para nosotros, tan de cerca, ¿no? O sea, nos llegan las consecuencias Sí. de efectos laterales y tal, pero bueno, no las estamos sufriendo. Pero, bueno, en estas guerras, en esta última es un ejemplo, pero no es la única en la que ha ocurrido esto. En la guerra que está ocurriendo en Irán,
¿no? En esta iniciativa por parte de Estados Unidos y de Israel, pues la inteligencia artificial se está utilizando para priorizar objetivos de ataque, un algoritmo, el Sí. algoritmo, ¿no? De recomendación, ¿no? De objetivos. Una IA dice a quién se bombardea, en qué orden y todo esto. Y esto no es nuevo, ¿eh? Porque esto ya lo vimos cuando lo de Gaza en 2023. Parece ser que este tipo de IAs, pues están modernas, digamos, se empiezan a utilizar más. Y también hemos hablado aquí varias veces de la movida, que hay cosas nuevas, ¿eh? De la movida entre el Pentágono y Anthropic y Mm. todo esto, que todas las semanas están con alguna historia, ¿no? Y los movimientos de OpenAI y todo esto. Pues estos modelos se están utilizando en la guerra, ¿vale? Y lo que dice la editorial de la revista Science, de la revista Nature, perdón, es que debemos parar con el uso de la IA en la guerra hasta que tengamos leyes sobre cómo debe ser ese uso. Leyes, entiendo que en el marco del derecho internacional, Ujú. ¿no? Que, bueno, todo, se sigue algunas veces sí y otras no. Pero lo que se dice es que tiene que haber un marco de referencia para poder hacer uso de este tipo de tecnologías y lo que le piden es a las empresas que le están dando servicio a, a las entidades militares, pues OpenAI, Google, Anthropic, ¿quién va a ser? ¿No? Que están dejándoles hacer uso de sus modelos con unos acuerdos privados, etcétera, que no permitan el uso de IA en ámbito militar sin supervisión humana, Sí. ¿vale? Porque parece ser que uno de los problemas es que, eh, pues, esto se está dejando ahí que tome decisiones, le están dejando que tome decisiones, ¿no? Eh, bueno, habría que ver cómo es esto en realidad, pero claro, entiendo que como funciona el ejército, ¿no? Que hay como capas de mando y según se va bajando, pues seguramente se vaya levantando más la mano y se vaya delegando hasta que al final hay un dron que va solo y va decidiendo dónde tira las bombas o lo que sea, ¿no? Entonces, el problema legal, o sea, los problemas legales no vienen solo porque tenga que haber un marco de derecho internacional y una alineación con derechos humanos o este tipo de cosas, sino porque tampoco está muy claro, y esto pasa mucho con el tema de las inteligencias artificiales, de quién es la responsabilidad cuando pasa algo, ¿no? Por ejemplo, en esta guerra reciente, pues la mayor desgracia de la que hemos tenido noticia fue el bombardeo de un colegio de niñas, Ujú. ¿no? Claro, tú imagínate que eso lo ha hecho un dron, que no te digo que sea el caso, pero que lo pongo como ejemplo extremo, que ese bombardeo lo ha hecho un dron porque ha decidido que ahí hay un objetivo y que los daños colaterales son asumibles y bla, bla, bla. Claro, aquí dices, ¿quién es el responsable de esto? Que es lo de siempre. ¿Quién es el que la empresa que pone el modelo, el que programó esa IA, el que ha hecho el prompt, los militares, el gobierno? Claro. Entonces, como hay vacíos legales con esto y no se puede decidir, pues, eh, claro, evidentemente, lo que se pide es que haya cierto marco y que hasta entonces esto no se use en la guerra. Lo cual mm, es difícil de conseguir porque pues los señores de la guerra toman sus decisiones, le pese a quien le pese, pero a mí me recuerda sobre todo cuando se pidió el parón aquel de la IA a Sí. nivel global, ¿no? Aquí seguramente con unas razones mucho más, vamos a decir, nobles, pero es un poco lo mismo, se puede conseguir esto. Mm, No sé, yo diría que al señor inquilino de la Casa Blanca le da exactamente igual todo este tema de las responsabilidades, como nos ha demostrado ya pasándose mm, por el forro a todos los organismos, si quieres en especial la ONU, pero a todos los organismos internacionales y tomando sus decisiones en función de la legislación americana, ¿no? O poniendo como mm, justificación eso. Entonces, yo creo que esa parte, esa parte le da bastante igual. A mí me chocaba, claro, ver que Nature sacara esta noticia, porque normalmente yo no les veo, no es que me la lea todas las semanas, tampoco, mm, pero no veo que saquen artículos que tomen una posición
porque esto toma una posición política bastante clara o geopolítica, pero no les veo que hagan normalmente ese tipo de cosas y yo recuerdo haberlo visto con el cambio climático y no sé si con alguna cosa más habrá pasado, armas nucleares a lo mejor o alguna cosa así, ¿no? Pero desde luego este punto yo creo que es a tener en cuenta. Y también yo creo que de alguna forma, acuérdate que hace un mes, mes y pico hablábamos mucho de lo que había pasado entre Anthropic y el Pentágono, que se menciona en el artículo, y casi que de alguna manera también está legitimando la postura de Anthropic ahí, ¿no? Desde un punto de vista científico lo está respaldando y lo está haciendo por la publicación más citada del mundo. Y a la vez también está, no sé, señalando, poniendo el dedo hacia OpenAI y Google, que los dos están expandiendo los contratos de defensa, ¿no? Están consiguiendo más contratos y bueno, pues casi de alguna forma los señala. Y por supuesto, pues como bien decías, lo del colegio, yo recuerdo que se dijo en su momento, que hace pocos días, claro, que había sido un error, pero ¿qué? Un error humano, un error de la máquina, como estabas diciendo, ¿no? No sé, el LLM calculó mal Mm. o alucinó. ¿Qué es lo que pasó? Porque ahí no hay ningún tipo de transparencia. Creo que esto debería tener mucho impacto. Por desgracia, me da la sensación de que el que va a tener es cero. Siendo prácticos, ¿no? En la guerra, en la realidad y en lo que pueda venir después. Que un montón de científicos que ha pasado, leía ex OpenAI, ex, ex Google también, creo, habían firmado algún documento poniéndose en contra de todo el tema. Eso está siempre muy bien, pero no termina siendo más que un brindis al sol, por desgracia. O sea, ellos lo harán con toda la buena intención del mundo, pero no pasa de ahí. No, no, es muy difícil. O sea, en el escenario actual es muy difícil, salvo que haya otro tipo de presión, ¿no? Eh, y claro, si hacen presión, pues te hacen presión de vuelta. Entonces eso hay que calibrarlo y bueno, no sé si hay alguien en posición de hacer esto, pero Anthropic, por lo menos, levantó la mano, ¿no? Y Sí, dijo: sí. "Oye, cuidadito con lo que se hace con esto". Eso les ha granjeado simpatías a lo largo, o sea, a lo largo y ancho del planeta. Eh, y, y de hecho, como estrategia de posicionamiento, está bastante bien. Porque, a ver, ellos ya tenían un momentum muy bueno. No es que esto les haya puesto en casa. Pero bueno, el hecho de que tú convengas moralmente con tus proveedores de tecnología o de lo que sea, te hace pagar con más, o sea, con menos reservas, ¿no? Sí. Y tomar una decisión es más fácil hacia quien te cae mejor o quien te sientes más cercano en estos temas fundamentales. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cosa importante por su lado y que la gente se lo está premiando, ¿vale? Y luego que haya este tipo de movimientos que realmente tienen poco impacto directo, yo creo que lo que van sembrando es una especie em, de sentir popular, ¿no? O sea, van contribuyendo a un, a un sentimiento de inconformismo. Es verdad que a corto plazo, o sea, nadie va a hacer nada en contra de que se use la IA para la guerra. Se puede pedir que, a ver, que haya legalidad, por lo menos, que tampoco se está pidiendo aquí párese la guerra ni nada. Se Mm, está diciendo, oye, no hagamos cosas locas, ¿no? Que ya pasó con el uso de determinadas armas químicas en su momento, que se terminaron sí. prohibiendo y tal. eh, y al final se consiguió, ¿no? Pero bueno, es verdad que pasará un tiempo en el que esto va a ser la jungla. Y vamos, no me imagino lo que tiene que estar pasando allí en este sentido. Pero claro, evidentemente este tipo de, claro, los agentes eh, inteligentes que se pueden desarrollar hoy en día aplicados a este ámbito pueden tener una potencia tremenda. También pueden tener una capacidad de equivocarse muy grande, porque cuanta más responsabilidad tienen, pues más la pueden cagar. Y claro, tirar una bomba es una responsabilidad muy grande, seguramente, ¿no? Entonces, claro, la legalidad y la responsabilidad son cosas que van muy unidas. Mm. Y,
Y entiendo que a la gente que sabe de leyes, pues esto le preocupa. Y además, sobre qué hacer al respecto, claro, como mínimo, y sin meternos en algo que pueda ser más traumático, cuando vuelva a haber elecciones en Estados Unidos, si se volviera a presentar el presidente actual, bueno, pues se podría no votarle para que no saliera y eso podría ser una forma de castigo. Pero como no se puede presentar, al menos a día de hoy, ya veremos, No, porque se espérate, habla mucho de eso. Yo nunca me lo voy a tomar en serio, pero viendo lo que está pasando en los últimos meses ya empiezo a desconfiar de todo. esperar cualquier cosa. Sí, a priori no se puede volver a presentar. Entonces ya te digo, no sé qué castigo. Si no ha tenido castigo tampoco por cosas que se comentan del caso Epstein y tal, pues no sé qué castigo realmente puede llegar a tener. Y luego es verdad que hablamos mucho de Human in the Loop en general, ¿no? Y Mm, lo hablamos para referirnos a un montón de aplicaciones de inteligencia artificial para negocio. Y cuando hablamos de desarrollo de código asistido por inteligencia artificial, decimos que siempre tiene que haber una persona en medio. Pero ahora estamos hablando de delegar, de alguna manera, decisiones de vida o muerte en sistemas que están automatizados, que es como lo más horrible que puede haber y además sabiendo, como decíamos, que, que ya simplemente la automatización falla. Y aquí, con este concepto del human in the loop, el problema no es que la inteligencia artificial ya sustituya al humano, es que casi como que no sé, lo borra, lo difumina, lo hace, no sé, irrelevante, ¿no? mm, De alguna manera. Y eso es una de las cosas que a mí me da miedo. No es lo mismo hablar de, y lo comentaba hasta al principio, una inteligencia artificial que recomienda objetivos a una que ejecuta los ataques directamente. Si estamos en medio, podemos pararlo, mm. podemos ayudar a tomar la decisión. Si no lo estamos, pues a lo mejor ya es muy tarde. Y no hablamos de perder 1 millón o 1.000 millones incluso de dólares porque tu empresa haga mal no sé qué. Estamos hablando de muchas vidas. Cuando pase eso, que acabas de decir, ¿no? Que se pierdan 1.000 millones, entonces todo el mundo se rasgará las vestiduras y dirá, pero bueno, ¿cómo pudimos dejar esto en manos de la IA y tal? Sí, Pero sí. cuando se equivocan en un objetivo de bombardeo, bueno, pues nada, son cosas que pasan y tal. Este es el mundo en el que nos toca vivir. A mí, yo, si te digo la verdad, yo estoy deseando que, que de algunas cosas nos borren las IAs, es decir, nos quiten de en medio, que el Human in the Loop no sea necesario, que hay cosas o sea, yo no quiero estar ahí. Por favor, dejarme ya, que no tengo que estar haciendo cosas que pueden hacer las máquinas. Em, Vamos a tener que ser selectivos precisamente en esto, porque el control lo tenemos nosotros, ¿eh? No lo tienen las IAs. O Sí, sea, sí. en decidir, o sea, por ahora somos los jefes. Entonces, ¿qué delegamos? ¿Qué no delegamos? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde queremos tener un botón de parada, ¿no? Y este tipo de cosas, pues son las cosas que son las decisiones importantes. Y luego la legalidad también es importante. Yo creo que en la guerra, que es una cosa como muy fea y muy exagerada, pues aquí pasa de todo, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de ponerle leyes a una cosa que de por sí no debería estar permitida en ningún caso, que es matar gente, ¿no? Sí. Em, pero bueno, por lo menos sí que se ven brotes verdes en cuanto a la concienciación que se tiene del uso de la inteligencia artificial para determinado tipo de cosas y ya la gente se empieza a preocupar, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con si se equivoca? Si tengo que hacer una auditoría de lo que pasó y tal. Esto cada vez está, yo al menos veo que cada vez está más presente y es algo que, bueno, pues, te da una idea de que las cosas no las estamos tomando más o menos en serio. Así que, bueno, lo de la guerra, pues en fin, esperemos que en algún momento dado se les haga caso a estas voces. ¿Hacemos una más? ¿Llevamos Yo una horita? no tengo tiempo para hacer una más. Hoy ando un poquito justo, pero si te parece, como tenía bastantes noticias, hago como el otro día y comento algunas así, tres o cuatro muy, muy por encima. Dale, dale. Y con eso yo creo que terminamos. Em, Vamos a ver, tengo aquí el listado. Voy rápido, rápido, rápido. Bueno, una noticia que ha sido bastante
comentada, yo creo, en los últimos 2 días más o menos. OpenAI ha cerrado Sora y con ese cierre, pues también se ha caído un acuerdo que había con Disney, que pintaba realmente grande, creo que se hablaba de miles de millones o una cosa así, aunque la realidad es que ni siquiera estaba del todo cerrado. Y esto es algo que ya nos encontramos que pasa casi de manera rutinaria. Primero va la demo, el producto, luego hablamos de escalar y de convertirlo en la leche, y al final aparece alguien con una hoja Excel que se lo carga todo, ¿no? Y parece que es la situación que ha ocurrido aquí también. Luego, han sacado el ARC AGI3, ¿vale? Que básicamente es el benchmark que se utiliza para ver si nos estamos acercando a la AGI, pero claro, como cada vez nos acercamos más al límite del benchmark, se saca otro más complejo. Y esto pues parece que le ha dado un baño de realidad a bastante gente. Los humanos en principio se supone que alcanzamos el 100%, porque la AGI se trata de ser como los humanos, pero los modelos punteros están por debajo del 1%. Ojito, por debajo del 1%. Es decir, justo cuando además esta semana ya estaban diciendo otra vez muchos referentes o unos cuantos referentes que la AGI está a la vuelta de la esquina, pues a lo mejor es que doblar esa esquina va a ser mucho más difícil de lo que nos parece, ¿no? Entonces, bueno, otro tema ya a tener en cuenta. Anthropic ha llevado al Pentágono a los tribunales, unido con lo último que estábamos hablando antes. Bueno, pues ¿qué ha respondido? ¿Cuál ha sido la respuesta del Pentágono o del gobierno? Marcarla como riesgo para la cadena de suministro. Es decir, que en algunas noticias estamos hablando de tratando de entender cómo funciona la industria. Cuando nos vamos al gobierno, pues tenemos noticias que nos ayudan a entender cuánto valen los principios cuando lo que está en juego es presupuesto militar, ¿no? Y ahí los principios valen cero, como acabamos de comentar hace un momento. Y la Casa Blanca también ha dicho, bueno, pues cada estado está haciendo su propia regulación de inteligencia artificial, pues vamos a poner orden en ese lío regulatorio estatal, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues básicamente que California y todos los demás estados no vayan cada uno inventando su propio camino hacia la regularización de la inteligencia artificial. Y esto ocurre siempre, en cuanto que tenemos una tecnología que empieza a parecer estratégica de verdad y donde se da esa libertad a cada uno de los estados, pues llega a Washington y nos recuerda que también sabe centralizar todo. Que al final los Estados Unidos, lo de unidos es por algo, ¿no? Y yo creo que con estas 4 noticias, tengo algunas más, pero tampoco por no alargarlo demasiado, nos hacemos una idea un poco más amplia de cómo está el panorama a día de hoy, que parece que la cosa está movidita, convulsa y no estamos hablando, fíjate, tanto de los aspectos más técnicos, ni siquiera de producto, como de temas relacionados con geopolítica y con otras cosas que son importantes porque al final son lo que marcan hacia dónde vamos a ir de verdad. Sí, totalmente. Son tiempos convulsos. Nos gustaría estar en momentos seguramente en los que no tenemos que hablar de determinado tipo de cosas y hablamos más de avances científico-tecnológicos y de cosas que son guays, ¿no? Pero bueno, de todo esto también tenemos que hablar. Sí. No nos queda otra. Hay seguramente noticias y avances ilusionantes que vendrán en las próximas semanas y con ellos también estaremos pues trayéndolo aquí a nuestra audiencia para que no se pierdan ni una. Así que nada, Frankie, muchas gracias por este dueto. Muchas gracias a ti. La verdad es que ha sido más intenso quizá que otras veces por los temas, pero tengo que decir que me ha resultado también más interesante que otras veces. Muy bien, pues nada, también muchas gracias a nuestra audiencia por llegar hasta aquí. Si lo habéis conseguido, en primer lugar, muchas gracias. En segundo, podéis poner kiwi en nuestras redes sociales para demostrarlo, ¿eh? Y, y nada, os ganaréis un like. Iba a decir que se lo pones fácil, pero más de uno tendrá que buscar la K y la W, que no la solemos utilizar mucho ahí en el teclado. Eso es, así lo entrenáis. Y nada, pues a los que se vayan de vacaciones, pasad buena Semana Santa. Qué envidia. Di que sí. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Luego.